Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola Alvarito, hola Semo. Choclin. Sí, cambié de lado, di una rotación. Me aburrió cómo estaba la cama y la cambié de lado. Clásico. Hola Sopaipas. ¿Cómo va el estudio? A full, eso. Así tiene que ser. Sí, ya queda poquito. Hola Cata. No entra nada, pucha. ¿Por qué tan así? ¿Qué pasó? ¿A quién hay que pegarle? Hoy día, eso le decía a algunos con los que estaba hablando. De andaba con ganas de pelear, no sé por qué, pero andaba con pura ganas de pelear. Y nadie quería pelear. Pucha, ¿en serio? Yo pensé que le mandaba igual, él era como bueno, ¿no? Al profe. Ya, a ver cuánto. Ah, igual hay caleta conectado, bien. Bacán, me parece. Ya, como comenté, quiero hacer cosas de optimización. Puede ser los del formativo o los de la guía. ¿Qué prefieren? Que yo creo que los del formativo igual ya lo han visto más o menos, ¿no? Super piola, pasaste super piola. JG. ¿Quién será? Joclyn dice, el último lo viste mal por temas de internet y no sabes si mencioné algo. No, no dije nada. O sea, lo vi, pero no lo comparé. No sé si es que... O sea, los... Bueno, los vi, pero no me acuerdo. Eso, si mi memoria es pésima. Se me dice la pregunta 6 del formativo. Sí, esa pregunta es clásica. Ya hagamos el 6, pues, ¿les parece? Hagamos el 6. En volada hacemos el 8 también. El 7 no es tanta la complejidad. Ya, partamos. Si tengo poco rato, si tengo igual caleta de cosas que hacer, pero dije ya, un rato igual se logra. Los de graficar. ¿Cuáles son los de graficar? Ah, el 3. Pero el otro día hice alguno de esos, ¿o no? Creo que hice este. No me acuerdo. Aquí tampoco. Estoy leyendo. Tengo todo el, todo el desarrollo del otro día. No, en este solo busqué asíntotas. Creo. Sí. Ah, hice la tabla para creciente decreciente. No alcancé a hacer nada con la segunda derivada para ese ejercicio. El del logaritmo. Eso fue lo que hice el otro día. No, está bien, Choclin, si igual entretenido. Rehacer esto es que algunos lo he hecho, no sé, al menos unas 50 veces. Pero no importa. O sea, el estilo, a eso me refiero. No exactamente el mismo ejercicio. Ya, ese dice, una ventana rectangular con su parte superior formada por una media circunferencia. La redacción partamos que no está muy buena. Ya, pero debería ser, se desea construir una ventana rectangular tal que su parte superior esté formada por una media, un semicírculo. Así lo hubiera redactado yo. ¿Cuáles deben ser sus dimensiones para que entre el máximo de luz para un perímetro dado? Ya, entonces, esa información es importante. En todos estos problemas de optimización, la cámara creo que está un poco chueta. Ahí, ahí. En todos estos problemas de optimización, ustedes van a tener que reconocer dos cosas.
como para que vayamos viendo cómo atacar estos ejercicios. Por un lado, vamos a hacer una tabla. Tenemos una restricción. ¿Ya? Pongámosle ese nombre, restricción. ¿A qué se refiere la palabra restricción? Es algo que a ustedes les dan que es fijo. ¿Sí? No sé, con un perímetro dado, con un área dada, con un presupuesto dado. ¿Ya se entiende lo que significa restricción? Es algo que es fijo, que no cambia. ¿Sí? Y por otra parte, tenemos que buscar una función objetivo, que es básicamente lo que queremos optimizar. Función objetivo. Y como les digo, es lo que queremos optimizar. ¿Ya se entienden esos dos conceptos, primero que todo? Una restricción es algo fijo que no va a cambiar. Por ejemplo, como les digo, de repente puede ser un volumen fijo, un área fija, un perímetro fijo, un presupuesto fijo. ¿Sí? Eso es una restricción. Mientras que la función objetivo es solamente lo que nosotros queremos o maximizar o minimizar. ¿Vale? ¿Se entendió eso que dije como primera parte? ¿Cómo descomponer las dos cosas que hay que buscar? Miau, miau. Ah, tú eres la S. Están las dos ahí conectadas. Recién vi la lista de conectados. Ya, entonces, ahora que ya está claro esos dos conceptos, identifiquemos en el problema cuál sería nuestra restricción y cuál sería nuestro objetivo. ¿Qué cosa es dada o qué cosa es fija en este problema? Es el perímetro, ¿cierto? Nos dicen. Perímetro. Ya, perímetro. Eso es lo fijo. Ya, y ahora, ¿cuál sería eso, perímetro? ¿Qué sería lo que tenemos que maximizar? ¿Sí? O sea, piénsenlo, si ustedes tienen una ventana, ¿cómo hacen que entre más luz? Haciendo que tenga más área, ¿cierto? Dicen, máximo, entre el máximo de luz, con una ventana más grande o con más área, va a entrar más luz. Entonces, ¿cuál es la función objetivo? Sale de ahí, entre el máximo de luz. O sea, lo que queremos maximizar es el área de la ventana. ¿Ya? Entonces, al hacer esa separación, uno ya inmediatamente puede ir identificando cosas. O sea, la restricción va a ser perímetro, dijimos. Perímetro. Y el objetivo va a ser el área. ¿Ya? Ahora, para poder encontrar la función objetivo y la fórmula de la restricción, hay que hacer un dibujo. Porque todos estos problemas provienen de la geometría. Entonces, ¿cuál es el problema? Queremos una ventana rectangular. Ya, hagamos un rectángulo. Ahí está el rectángulo. Y su parte superior está formada por una media circunferencia, o semicírculo debería decir, no me resultó. A ver, ahí. Me queda una parábola. No quiero que quede parábola. A ver si lo logro. Ya, por ahí sí. Y... esto es para que quede bonito el dibujo nomás. Pueden hacer un esquema ustedes. Ya, ahí está. Esa es la ventana. Una cúpula. Ya, entonces,
empecemos a poner variables. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos poner el radio. ¿Sí? El radio de la circunferencia o de la semicircunferencia. Entonces, ¿cuánto mide eso? Partamos por ahí. Sería el diámetro, ¿cierto? O sea, 2R, justamente. Ya, primera pregunta. ¿Cuánto mide eso? Que marque en verde. Es la mitad de una circunferencia. ¿Cuánto mediría? Pi por el radio, ¿cierto? Porque el perímetro completo de la circunferencia es 2 por pi por el radio. Y estamos sacando la mitad. Entonces, todo eso vale pi por r. ¿Ya? Entonces, esto mide 2r. Esto mide pi por r. Pero la altura de la ventana, ese es un dato que no tenemos. Así que pongámosle cualquier letra. Por ejemplo, I. Con otro color, sí. I. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ¿cuál sería el perímetro de la ventana? Ahora ya está listo. El perímetro va a ser pi por r, que es todo eso, más ese pedacito que como le puse ahí serían 2i, ¿sí? Y más lo de acá abajo, que serían 2r. ¿Ya? Entonces, esa es la restricción. ¿Quedó claro cómo se forma o no? Ustedes, la gracia de la restricción es que les quede, en general, no es un problema particular, en general, les van a quedar dos variables involucradas. Pi por r medios, no choclin porque el radio de la... O sea, el perímetro de la circunferencia completa es 2 por pi por r. Entonces, si lo divides por 2, te queda pi por r solamente. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Ya, ojo. Y el r de arriba... ¿Cuál R de arriba? No, y esa es la otra, pues miren. Esta parte no se cuenta. ¿Por qué no se cuenta? ¿Por qué creen ustedes que esto no se cuenta en el perímetro? La ventana es todo eso. ¿Sí? Justamente. No es parte de lo que está afuera. ¿Ya? Entonces, en todos estos problemas que ustedes acoplan, porque la ventana es así, cuando ustedes acoplan figuras, lo que queda al medio no cuenta como perímetro. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si tuvieran terrenos, que también de repente aparecen ejercicios con terrenos. Aquí hay un terreno, aquí hay otro, y cuando quieren sacarle el perímetro, esto de aquí no cuenta. Salvo que sea, por ejemplo, un problema en donde quieren comprar cerca, ¿sí? Para acercar el terreno. Ya, mi amor, pero ¿y el perímetro de la semicircunferencia no considera ese pedacito? No, ninguno, porque piénsalo así, pues lo que tú quieres es que todo esto sea la ventana. ¿Sí? Entonces todo eso va a ser vidrio, si lo quieres decir así. ¿Sí? Siempre que ustedes acoplan figuras, la parte donde se acopla deja de ser parte del perímetro. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, en estricto rigor, esto sería así, miren. Esto de aquí no tendría por qué ir.
Ya, esa es la ventana. ¿Sí? Ahí sí se entendió. Le borré el pedacito. Y aquí ustedes despiertan en la mañana y están, no sé, mirando para afuera. ¿Ya? Esa es la ventana. Y el perímetro sería todo lo que sume. Pi por R. Pi por R. El 2i, ¿de dónde sale? De sumar ese pedacito con ese pedacito, porque como es un rectángulo, miden lo mismo. Y el 2R en la parte de abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que de aquí nosotros sí conocemos? Nos dicen un perímetro dado. O sea, eso es un número que vamos a conocer. No sé, podría ser 10, 20, lo que sea. Pero es un número que conocemos. ¿Sí? El pi es pi. 3,14, 15, 92, 653, 58 y 98, etc. El 2 los conocemos. O sea, las únicas variables, por así decirlo, son el radio de la semicircunferencia y la altura de la ventana. ¿Ya? Entonces, aquí está la gracia. Desde la restricción nosotros podemos despejar una en función de la otra. ¿Sí? Desde la restricción podemos despejar una variable en términos de la otra. ¿Sí? Para eso nos sirve la restricción. Para de las dos variables dejar una en función de la otra. ¿Sí? ¿Cuál? Da lo mismo, ¿eh? Da exactamente lo mismo cual sea. Por ejemplo, yo creo que es más fácil despejarla ahí. ¿Sí o no? Es mi impresión. ¿Por qué? Porque despejar R significa tener que juntar esos dos, factorizar el R y dividir por pi más 2. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Cierto? Conviene más despejarla ahí, pero puede ser cualquiera. Insisto con eso. Puede ser cualquiera de las dos. Ya, dejemos el i. ¿Y igual a cuánto? El perímetro dado, que como les digo es un número, menos pi más 2 por r, que sería juntar solamente esos dos. ¿Sí? O si no los quieren juntar, también los pueden dejar separados. ¿Eh? Eso da prácticamente lo mismo. Y todo eso dividido en 2. Ya, ahí tenemos. Entonces, la restricción es para eso, para que de las dos variables que aparecen, despejar una en función de la otra. ¿Sí? Ya, y ahora vamos a la otra parte, a la función objetivo. Nosotros. ¿Por qué la P queda positiva? Porque esa nunca la moví. Si lo que hice fue tomar este y llevarlo al otro lado restando. ¿Sí? Entonces la P nunca la toqué. P menos pi por R menos 2R. ¿Ya? Y el 2 que estaba multiplicando la I, después lo pasé dividiendo. Por eso quedó el 2 ahí abajo. Ya, y ahora, la función objetivo. El área. ¿Cuál es el área de esta ventana? ¿Están de acuerdo que sería el área del rectángulo por el área de la semicircunferencia? O del semicírculo en realidad. Para ser más preciso. Esas son las dos cosas que hay que sumar. ¿Cierto? Ya, ¿y cómo quedaría? Ya, el del semicírculo, pi por r al cuadrado partido por 2. ¿Cierto?
Ese es el del semicírculo, porque el círculo completo es pi por r cuadrado. Ya, y el área del rectángulo es base por altura, ¿cierto? Eso, pi por r al cuadrado partido por 2 es. Está bien, pero te faltó dividir por 2 al final. ¿Sí? Porque es del semicírculo. ¿Sí? Pero es eso. Ya, y aquí es donde viene la magia. El área depende de la R y de la I. Pero desde la restricción, miren acá, nosotros podemos reemplazar la I. Y nos va a quedar una función que solo depende de una variable que es el radio. Entonces, reemplazamos la restricción en eso. ¿Y cómo queda si lo hacemos? El área va a ser pi por r cuadrado partido en 2 más 2r por el i. Pero el i ya sabemos lo que es, está al lado. Me faltó espacio, lo voy a hacer abajo mejor. Ya, ese es el área. Y de hecho, ahora, como ya depende solamente de R, nosotros podemos decir, ah, esta es el área que depende de R. Y ahí está nuestra función. Esa es la función objetivo. O sea, al menos la fórmula. Es la función objetivo, pero en realidad es solo la fórmula. ¿Qué nos falta ahora? Porque con la fórmula ya podemos hacer hartas cosas, pero también tenemos que establecer su dominio. El dominio de esta función. Ya, todos los reales. O sea, claro, uno siempre puede definir las funciones con todos los reales. Pero tenemos que ir un poquito más allá. En este contexto. El R y el I son distancias, ¿cierto? O magnitudes, si lo quieren decir así. R e I son magnitudes. O medidas, si lo quieren poner así. Entonces ambas son positivas. ¿Ya? Frano, justamente, reales positivas. O sea, ya, en estricto rigor, sí, son positivas, pero también podrían ser cero. O sea, si es que pensamos en radio cero, en realidad no tenemos ventana. Y si tenemos radio... Sí, eso. Y si tenemos altura cero, sería solamente ese pedazo. ¿Ya? Entonces, R es mayor o igual a 0 y el I va a ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, R mayor o igual a 0 ya dice algo. Inmediatamente restringe el dominio. No son todos los reales. Son desde el 0 hacia arriba. Ya, pero esta, ¿de qué me sirve? Que la I sea mayor o igual a 0.
Miren lo que voy a hacer. Esto les puede parecer súper raro, ¿eh? A la primera, pero después se van a dar cuenta que siempre es lo mismo. I mayor o igual a 0. ¿Cuál era el I? Lo despejamos. Ya sabemos cuánto es. P menos pi más 2 R partido por 2. Esa es una desigualdad. Y aquí es donde sirve lo que aprendimos en el módulo 1. Después de lo del dominio, ¿qué parte? O sea, es que el dominio lo voy a definir porque esta función no sirve para cualquier radio, es nuestro problema, sino que van a ser radios súper particulares. ¿Sí? ¿Y cuáles son? Como estamos trabajando con medidas, el R va a ser mayor o igual a 0, sí o sí. No puede haber un radio negativo, ¿cierto? Y además el I también va a ser mayor o igual a 0. No puede haber una altura negativa. ¿Ya? Esas son las dos cosas que dije con respecto al dominio. ¿Sí? Entonces, R mayor o igual a 0. Ya tenemos que la variable, porque el R es la variable, miren. ¿Sí? El R es la variable de la función. Inmediatamente el R no puede ser negativo. Y la otra, el I mayor o igual a 0 significa que todo esto, porque eso es el I, tiene que ser mayor o igual a 0. Ya, ¿y cómo queda? Si esto ustedes despejan el R. Sí, justamente, en problemas así hay que establecer el dominio y generalmente pasa eso. Como estamos en problemas reales, por así decirlo, las magnitudes o distancias tienen que ser mayores o iguales a 0. No hay un truco rápido para saber cuál es la variable. Pero tú te refieres al dominio, porque aquí la variable puede ser cualquiera. Podría alguien haber dicho, yo quiero despejar la R y me quiero quedar con la I. Da lo mismo. ¿Sí? Despejen la que sea más fácil nomás. ¿Sí? Pero alguien podría haber dicho LR es igual a tantas cosas y despejar, o sea, reemplazar esos. Pero el problema se complica más. ¿Sí? Pero puede ser cualquiera. Solo que reemplacen el más fácil nomás. Ya, de acá. Solución de esa desigualdad. El 2 lo multiplican, ¿cierto? Hagamos la cuenta. P menos pi más 2 R mayor o igual a 0. Después esto que está restando lo puedo sumar, ¿cierto? P mayor o igual que pi más 2 R. Y por último, el numerito que está multiplicando al R, ¿cierto? Eso es un número positivo, porque pi es 3, tanto más 2 es positivo. Así que si lo dividimos, la desigualdad no le pasa nada. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. El R, por una parte, tiene que ser mayor o igual a 0, pero a la vez no puede pasar ese número. ¿Sí? Entonces, ahora sí, pues, ¿cuál es la funcionaria? Dominio 0 P partido pi más 2. Codominio lo voy a escribir como función. Son números reales. No me importa el recorrido. Me interesa saber que llega a los reales nomás. Tal que a cada R le asocia A de R igual lo que encontramos como fórmula. Que era esto. Pegué 2 veces el... Borrémoslo, ahí sí. Sí, esa es la función que ahora nosotros tenemos que buscarle máximo y mínimo.
O máximo o mínimo, depende, no sé qué es lo que piden, se me olvidó. Ah, había que maximizar el área. Hay que buscar un máximo de esa función. ¿Sí? Ya, este 2 lo podemos simplificar. ¿Y cómo queda? Queda pi por r cuadrado sobre 2 más p por r menos pi más 2 por r, ¿cierto? Así queda. Lo único que hice fue el r que estaba afuera, distribuirlo. Ah, por r al cuadrado, sí. Ahí sí. Me había faltado el r al cuadrado. Ya, y ahora, lo que está en verde, ¿sí? Este es el dominio de la función. Faruber, gracias por la suscripción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya dijimos que el r era mayor o igual a 0, pero a la vez nos dimos cuenta que tenía que ser menor o igual a eso. Entonces el r no puede salirse de ese rango. ¿Sí? Para el problema que estamos nosotros resolviendo. ¿Sí? Esta función llega a los números reales porque es una función real. Y esta es la fórmula. Eso es todo. ¿Sí? Era la forma que teníamos para escribir funciones. ¿Vale? Raspa. Eso es. Raspa. Me acuerdo de los raspes. Ya, pues, y ahora, ¿qué estrategias nosotros tenemos para buscar los máximos y mínimos de una función? Es lo que han usado todo el módulo. Eso. Derivar. Igualar a 0. Ya, primera derivada de esta función. ¿Cuánto vale? Es derivar, ¿cierto? Derivada de esto con respecto a r, quedaría pi por r. ¿Y cuál sería la... bueno, para el lado, la derivada de p por r con respecto a r es p solamente. Y la de al lado sería 2 por todo eso. Yep. Y ¿cuándo eso es cero? Eso es lo que me interesa ahora. ¿Cuándo eso es cero? Porque así buscábamos los puntos críticos. Lo único que tenemos que hacer es despejar R. Sí, me pegué, me di cuenta. Pero ahora se arregló. Sí, sí. Ya entonces, eso. Derivada igual a cero es cuando todo eso es cero. Ya, pues ahora despejamos. Esto va a ser cero cuando no se pegue, pa, con buen hocico. ¿Se imaginan? Es broma, por si acaso, no lo haría. Ya, pues, despejemos. R factor de pi menos 2pi menos 4. Eso es. Lo único que hice fue factorizar por el R.
Y bueno, después se despeja. Quedaría R igual a P partido en pi más 4. No, no tienen que valer 0. Lo que tiene que valer 0 es la derivada completa. Y ahí tú despejas el R. ¿Ya? Entonces ahí si despejan el R, les da eso. Háganlo. A ver qué pasó, le manda. Ya, si es que miren, si hacen toda esa cuenta, queda menos pi menos 4. Entonces, si ustedes después pasan el p, por ejemplo, para allá restando, sería menos p dividido menos pi menos 4. Que para efectos de cuentas queda mucho más bonito así. Amplifiquen por menos 1. ¿Sí? ¿Ahí sí se lo creen? ¿O no? Ya. Ahí sí. Ya, entonces, aquí es donde a nosotros nos surge la pregunta. Ese valor, o en ese valor, ¿alcanzamos un máximo, alcanzamos un mínimo o no alcanzamos ni una cuestión? ¿Cómo lo podríamos decidir? Hay dos formas. Ya, sí, puede ser con la segunda derivada, ¿cierto? Es una buena alternativa. ¿Cuál sería la segunda derivada de esta función? Voy a traer la primera derivada para abajo para que la miremos. Ya, ¿cuánto da la segunda derivada? Derivada de este primer término, solamente pi, ¿cierto? Derivada del p, acuérdense que p era el perímetro, que era un número. Así que la derivada va a ser 0. Chao. Ya, y la derivada de todo esto va a ser derivar el r nomás. La constante queda. Ya, y esto da menos pi menos 4. Sol no creo que alcance, la verdad, porque este stream igual es cortito. Si yo creo que voy a hacer uno más y estamos. Ya, ¿por qué se iba a P? Porque P es un número, Diego. O digo, no sé. P es un número que es el perímetro. ¿Sí? Quedaba como P porque no nos decían cuál era, pero es algo fijo, que no cambia. No sé, por decirte el perímetro son 20 metros. Ya, por ponerle mansa ventana en todo caso. No, más chicos, 10 metros. Ya, por eso. P es un número. ¿Vale? Ya, y miren, ¿qué le pasa a la segunda derivada? ¿Es positiva o es negativa?
Negativa, ¿cierto? Ya, y si una función tenía segunda derivada negativa, ¿qué significaba? Ya, justamente. Ya, pero ojo, miren, aquí igual hay un análisis interesante. Esta segunda derivada, esta que acabamos de calcular, es negativa independiente del R. ¿Sí? O sea, no es como que de repente cambie su concavidad, sino que siempre negativa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso, no? O sea, como esto no tiene R, eso de ahí, la segunda derivada es siempre negativa. En otras palabras, la función es siempre cóncava hacia abajo. ¿Ya? ¿Sí o no? Ese es el detallito. Segunda derivada es negativa. Depende, Diego. En algunos casos puede que la segunda derivada cambie. ¿Ya? Pero en este caso es siempre negativa. Así que siempre cóncava hacia abajo. Y si ustedes tienen una función que es siempre cóncava hacia abajo, el punto que encontraron, ya, dijimos que era máximo, ¿cierto? Pero ese máximo, ¿sería local o sería global? A eso quería llegar. En principio uno dice que es un máximo local, ¿cierto? Pero si es siempre cóncava hacia abajo, ese máximo en realidad va a ser global. ¿Ya? Y ahí termina el ejercicio. Así, el área alcanza un máximo global. Global. Sí, global es lo mismo que absoluto solto. ¿Sí? O absoluto, pongámosle. Ahí. Cuando R valía ¿cuánto? P partido en pi más 4. Ese era, ¿cierto? El que encontré. Sí. Ya. Y la pregunta era, ¿cuáles eran las dimensiones o no? No me acuerdo. O preguntaban por el área máxima. Era... ¿Cuáles deben ser las dimensiones para que el área sea máxima? O sea, nos piden las dimensiones, nos piden cuál es el área. Ya. Tenemos el R. ¿Cómo sacamos el I? O sea, tenemos cuánto tiene que medir esto. ¿Qué nos faltaría? ¿Cuánto mide el I? Pero eso ustedes lo sacan de la restricción solamente. ¿Sí? Miren, aquí. Reemplazan el R y tienen el I. Listo, fin. Ya, ese era el I, pero como les digo, es solo reemplazarlo. P menos pi más 2 por R, que vale P partido en pi más 4, partido por 2. Lo único que hice fue reemplazar el R. Esas son las dimensiones de la ventana. ¿Vale? Bueno, en estricto rigor debería ser ponerle 2R abajo, pero ya con eso lo pueden sacar cualquiera. Cualquiera de las medidas. Ya, entonces, recapitulemos un poquito el ejercicio. Paso 1. Identificar esas dos cosas. ¿Cuál es nuestra restricción y cuál es la función que queremos optimizar?
¿Sí? La restricción, para lo único que sirve, sí, el P queda así nomás. Porque ese es un valor que después ustedes lo insertan. No sé, pues quiero que el perímetro sea 20. Quiero que el perímetro sea 40. ¿Ya? Entonces, la restricción les permite, te lo contesto al tiro, raspa, vamos a llegar a eso. ¿Les permite a ustedes decir qué cosa? Un número va a ser igual a una relación entre dos variables. ¿De qué les sirve la restricción? Como van a haber dos variables involucradas, les permite despejar una en función de la otra. ¿Sí? Mientras que el área, en este caso es la función objetivo, calculamos el área, es esto, pero fíjense que el área dependía de la R y de la I, y eso no me sirve. Al menos con los conocimientos que tenemos en este curso, no sirve. Tiene que tener una sola variable. ¿Y cómo hacemos que aparezca una sola variable? Bendita restricción. Esa es la que reemplazamos. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué es lo que tenemos? La función que hay que optimizar. Ahora, una función siempre tiene que ir con su dominio. ¿Sí? Eso es importante. Tiene que ir con su dominio. ¿Ya? ¿Y cómo sacamos el dominio? Bueno, el R y el I son medidas. Entonces tiene que ser ambas mayores o iguales que 0. Porque son medidas. ¿Sí? Ya, el R mayor o igual a 0 no entrega mucha información porque ya nos dice directamente lo que queremos. El R es mayor o igual a 0. Pero además, como el I es mayor o igual a 0, despejamos y nos queda que el R va a ser menor o igual a eso. Entonces eso nos permite ponerle un dominio a nuestra función. Que sería desde el 0 hasta ese otro valor. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se hace eso? Si alguien me puede decir, profe, pero eso no lo ocupamos en ninguna parte. Ya, sí, en este ejercicio no lo ocupamos en ninguna parte. Pero, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si la segunda derivada queda eso? Por ponerle un ejemplo nomás. Esa derivada es positiva cuando el R es mayor o igual a 0, pero cuando el R es cualquier cosa, tiene positivo y tiene negativo. Entonces, por eso hay que ponerle el dominio, porque la segunda derivada puede que tenga muchos signos, pero si ustedes están trabajando en un intervalo chiquitito, puede que en ese intervalo tenga un único signo. ¿Ya? Es por eso. Por eso necesitamos conocer el dominio de la función, porque más adelante uno lo podría llegar a utilizar. ¿Sí? Como les digo, en este caso la segunda derivada dio negativa siempre. No tenía ningún problema. Pero si hubiésemos llegado, voy a ponerlo aquí como hipotético, ¿eh? Eso que está ahí. Si hubiese quedado eso, tiene ambos signos, pero en el dominio que estamos trabajando, tiene solo signo negativo. ¿Ya? Sol dice, profe, ¿y el dominio no puede quedar desde 0 al más infinito? No, tampoco. Porque, ¿qué pasa si le coloco, no sé, a ver, dejen colocarle otro factor. R menos... Ya, pongámosle así, a este número. ¿Sí? Esto va a ser negativo. Bueno, este es el número que estaba en el dominio, ¿eh? Le puse así porque no lo quiero escribir completo. Esto dentro del intervalo es negativo, o sea, positivo. Y con el menos que está delante es negativo. Pero si ustedes se salen del intervalo, va a cambiar de signo. Entonces, el dominio es importante. No pueden así como llegar y omitirlo. ¿Sí? Porque en algunos ejercicios, no este, la segunda derivada tiene un único signo, pero si es que trabajamos solo en el intervalo que encontramos. ¿Ya? O sea, al final casi siempre va a pasar eso, que la segunda derivada tiene un único signo, pero dentro del dominio. Ya no en todos los reales.
O no en toda la mitad de la recta. ¿Vale? Ya, pues ahí está. Quedaste que yo. ¿Por qué tan así? Pero se entendió, ¿no? Porque de verdad que, como les digo, al principio igual estos ejercicios son extraños, pero después de que uno hace varios, no sé, unos 4, ya te das cuenta que el proceso es más o menos el mismo. ¿Te perdiste con el valor de R en el intervalo? Eh, es que siempre que estés trabajando con medidas, te van a salir desigualdades. ¿Sí? Por un lado el R y por el otro lado el I. Y con el I sacas la otra parte, quedaste mínimo como un múltiplo. Por otra parte, eso. Con ese tipo de restricciones uno restringe el dominio. Miren, hagamos otro, para que se den cuenta que es más o menos lo mismo. ¿Hacemos el de la lata? Creo que había uno de la lata, ¿no? Esos eran los dos que quería hacer. Profe, pero si en el problema no nos restringe, ¿por qué no puedo tener una ventana de medida infinito por infinito? Es que tiene que restringirte, si no el problema va a estar mal propuesto. Sí, de hecho, el problema de la lata está mal propuesto. Justamente. ¿Cómo quedaba el R? Quedaba... ¿dónde está? ¿El R final o el R... el R del intervalo? El R final era eso. P partido pi más 4. Ese era el R que maximizaba el área. Y después para sacar el I, tomaban el R y lo reemplazaban. El del intervalo quedaba así. ¿De dónde salía? De decir que el I era mayor o igual a 0. Se reemplaza el I y se resuelve la desigualdad. El de la lata. Para que se den cuenta, como les digo, que los pasos son súper parecidos. Dice, se desea construir una lata cilíndrica con tapa, de aquí debería decir, de volumen fijo. ¿Ya? De modo que se gaste lo menos posible. ¿Sí? O se gaste, si el ejercicio igual está súper mal redactado, ¿eh? Que se gaste la menor cantidad de material. Eso debería decir. Para que se lea bien. Porque cuando uno dice se gaste lo menos posible, puede pensar en plata, no sé. Ve, profe, no soy yo, son los ejercicios. Ya, sí puede ser. Ya, pero esto, lo mismo. Dibujemos. Partamos haciendo el dibujito. Antes de hacer cualquier cosa. Tenemos una lata que es un cilindro, con tapa. ¿De qué nos sirve el dato que tiene tapa? Sí, es que de repente cuando se van mucho tiempo al extranjero, después llegan redactando súper mal. Me he dado cuenta de eso. Con tapa significa que se consideran las dos bases. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si ustedes estuvieran diseñando una tacita, la parte de arriba no lleva tapa. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, si fuera el mismo problema, pero con una taza, abajo está tapada, pero arriba está libre. Buena observación.
Ya por eso les dicen con tapa, porque así dicen, ah, ya listo, es todo, todo el cilindro. ¿Ya? ¿Se entendió eso que dije o no? Con tapa se refiere a que estamos tapándolo por abajo y por arriba. Si fuera un vaso, una taza, sería solamente lo de abajo. Ya, me quedó horrible el dibujo. Hagámoslo de nuevo. Ahí nomás a la antigua. No tanto. No tanta ayuda. Y ahí está la lata. Entonces, primera pregunta. ¿Cuál sería nuestra restricción y cuál sería nuestra función objetivo? ¿Cuál sería cada una? Acuérdense que la restricción era una relación nomás entre variables y la función objetivo era lo que queríamos optimizar. Ya, justamente, el volumen es la restricción. Siempre que ustedes tengan algo fijo, esa va a ser la restricción. Ya, ¿cómo sacan el volumen? Acuérdense que este B es un número, ¿ah? Que es fijo. Puede ser, no sé, 500 cc, 1000 cc, da lo mismo, pero es fijo. Y el objetivo sería justamente el área, porque si nosotros queremos utilizar la menor cantidad de material posible, tendríamos que optimizar el área. ¿Sí? O sea, optimizar el material al final. Ya, entonces, primero, el volumen del cilindro. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calculaba el volumen de un cilindro? Era el área de la base por la altura, ¿cierto? El área de eso por la altura. Así se sacaba el volumen de un cilindro. Entonces pongamos las variables. El R, el radio, ¿cierto? Y la altura. Y ya, pues. Área de la base, pi por r al cuadrado. Y la altura, h. ¿Sí? Y ahora, el área. ¿Cómo sacamos el área completa del cilindro? Ojo, me estoy refiriendo a el área de lo lateral más el área de las bases. ¿Saben sacarla o no? ¿O saben deducirla? Dos por pi por r cuadrado más 2 por pi por r por h. Sí, eso es. Ya, pero ¿por qué? Expliquemos el por qué. Porque quizá al entender el por qué, ustedes dicen, ah, ya, sí es fácil de calcular. Ya, primero, el área de esta es el área de un círculo. Sí, justamente, Choclin. Eso es, eso es. Muy bien. ¿Sí? El área aquí sería el área de un círculo. Y sería 2 veces el área del círculo. O sea, sería 2 veces pi por r al cuadrado. Ya, y ahora, el área lateral, que sería, como les decía, esta, ustedes la pueden deformar un poco. O sea, si es que, por ejemplo, no sé, pues vienen con una tijera y cortan ahí.
Y eso lo estiran. A ver, ¿tengo alguna hojita? Aquí tengo una. Para el que no se lo sepa. Aquí está mi cilindro. ¿Sí? Y quiero saber cuánto tiene de área. ¿Qué hago? Lo corto, lo estiro y me queda un rectángulo. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, si lo cortamos y lo estiramos, nos queda una cosa así. A ver. Bien. Ahí nos queda el rectángulo. ¿Cuál es la altura de este rectángulo? Es la misma altura del cilindro. Ya. ¿Y cuál sería esta medida? Esa medida sería el perímetro. ¿Sí? Entonces, aquí iría el perímetro de la circunferencia. ¿Y cómo sacan el área? Base por altura. ¿Sí? Eso es. Ya, y Raspa pregunta, ¿cómo se sabía cuál era la restricción y cuál es el objetivo? Ahí está. El objetivo es lo que tú quieres optimizar. Acá, ¿qué es lo que querías optimizar? La cantidad de material, o sea, el área. ¿Sí? ¿Cuál es la restricción? Es algo que es fijo. ¿Qué cosa es fijo en este problema? El volumen. ¿Sí? Esa es la diferencia. Esto de aquí es un número fijo. No sé, 10, 20, 100, lo que sea. Mientras que la A es variable. Eso es lo que tú quieres optimizar. ¿Vale? Ya, pues, y ahora, lo fijo siempre es un perímetro, área, volumen o un, no sé, o un presupuesto. Si es que le saliera un ejercicio con plata. ¿Sí? Tiene que haber algo fijo. Pero sí, puede ser, si es que es un problema geométrico, un perímetro, un área, un volumen. Si fuera un problema de plata, podría ser un presupuesto. ¿Sí? Ya, y eso. Entonces ahora, desde la restricción, ¿qué conviene despejar? ¿El R o el H? Esto lo voy a escribir un poco más bonito, ¿eh? Lo voy a escribir como 2 por pi por R factor de R más H. Factoricé lo que tenían en común. ¿Sí? Y claramente, ¿cierto? Conviene más despejar el H. ¿Sí? Porque si quisieran despejar el R tendrían que sacar una raíz cuadrada. ¿Y para qué? ¿Cierto? Ya, de ahí entonces despejamos el H. ¿Cuánto vale el H? B partido pi por R al cuadrado. Reemplacémoslo. ¿Cómo quedaría si hacemos ese reemplazo? El área ahora va a quedar solo en función de R. 2 por pi por R más B partido en pi R cuadrado. Puta, lo había factorizado, pero ahora quedó feo. Voy a tener que desarrollarlo de nuevo. Exacto, Semo. ¿Te das cuenta que empieza a aparecer un patrón? En la restricción hay dos variables y ustedes despejan la más simple para reemplazarla en el objetivo. Eso es. ¿No cachaste lo que pasó? No, es que lo que pasa es que esto es el área de las dos tapas. Esto es el área lateral. Y podemos factorizarlo. Gracias, Guachitirro. Sí, lo único que hice fue aquí sacar factor común. 2 por pi por R. Quedó un R. Y quedó el H. Eso es lo que pasó. Que lo factoricé para que se viera más bonito, pero en realidad no arreglé nada. Sí, pensé que iba a quedar mejor, pero no.
Sí, ESC. Ahora lo vamos a desarrollar. Por eso dije, lo factoricé, pero en volada no había que factorizarlo. Ya, entonces, ¿cómo queda? Como les digo, no me sirvió la factorización. Voy a devolverlo a su forma original. 2 por pi por r cuadrado. Y el otro quedaría 2 por pi por r por v partido pi r al cuadrado. Y simplificamos. ¿Cómo queda el área? 2 por pi r cuadrado más 2v partido en r. Esa es la fórmula del área. Me da colín. ¿Ya? Y ahora la pregunta, el dominio. ¿Cuál sería el dominio? De nuevo, magnitudes tienen que ser positivas. O en realidad mayores o iguales que 0. ¿Cierto? Entonces, el R tiene que ser mayor o igual a 0. Y el H tiene que ser mayor o igual a 0. Ya, el R mayor o igual a 0, no tenemos que agregarle ni una cosa. Ya nos dice mucha información. Ya, como les digo, este está listo. Pero del otro, ¿qué pasa si ustedes reemplazan el H? B partido pi r cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Les dice algo esa desigualdad o no? ¿Qué pasa si ustedes intentan despejar el R? ¿Se puede? Mírenla, piénsenlo un poquito. No hay información, ¿cierto? ¿En qué cosa, Guachiturro? Cuéntame. Guachiturro. Está bien. O sea, de aquí a acá, lo único que hice fue copiar lo mismo, pero después de que ya simplifiqué. ¿Sí? Y ahora, las restricciones son las mismas de siempre. Estamos trabajando con dimensiones o magnitudes. Ninguna puede ser negativa. O sea, el radio del cilindro tiene que ser mayor o igual a 0. Y la altura del cilindro tiene que ser mayor o igual a 0. Esas son. ¿Sí? Y ahora, la altura, lo único que hice fue reemplazarla. Si la tengo. Esa es. ¿Ya? Pero de aquí, si es que ustedes toman esto y lo multiplican, lo pueden multiplicar porque es positivo, no sacan ninguna información adicional. No es como en el anterior, que podíamos despejar R. Aquí esta desigualdad no aporta en nada. ¿Ya? Sí, ahora vamos a derivar. Entonces ya miren, para completar la función, ¿cómo nos quedaría la funcionaria? La funcionaria parte en 0 y como no sacamos ninguna otra restricción, ahora sí llega hasta más infinito. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? En este caso, lo único que podemos decir es que el radio es mayor o igual a 0. Porque la otra desigualdad no aporta información. No como en el caso anterior, porque nos salió que el radio tenía que ser menor que otra cosa. ¿Sí? Sí, con el que despejan solo se restringe. ¿Sí? Si al final es eso. Identificar restricciones, identificar función objetivo. Y después empezar a trabajar.
Y ahora sí, derivamos, igualamos a cero, hacemos todo ese proceso. Primera derivada. A' de r. Sería 4pi r. Y esto cuando lo derivan, ¿cuánto da? Es menos 2b partido en r al cuadrado. ¿Sí? Esa es la derivada. Y nosotros queremos que esto sea 0. Porque así buscábamos puntos críticos. ¿Cómo qué cosa es? La derivada, sí, po, del r cuadrado es 2r. 2pi por 2r, 4pi por r. Y del otro, si ustedes tienen 1 partido por x y lo derivan, ¿cuál es su derivada? Miau miau, pero r no sería solo mayor. Sí, tienes razón. Tienes toda la razón. En este caso el r no puede ser 0. Porque está en un denominador. Gracias. ¿No se podía despejar el r cuadrado de donde había empezado h? ¿Cómo? No entendí tu comentario. O sea, claro, se puede despejar el r cuadrado. Chuta. Se puede despejar el r cuadrado, pero es que... Ahora fue la f. Ya. Se puede despejar el r cuadrado, pero es que ahí estarías trabajando con el h. Entonces tú tienes que decidirte. O trabajas con h o trabajas con r. Pero no puedes estar cambiando de una a otra. Sí, imagínese, no sé, pues la polola ahí anda jugando a una y a otra. No, pues no se puede, ¿cierto? Un día con la H, otro día con la R. Te mandan las dos a freír monos. ¿Ya? Entonces, eso. Te quedas solo con una variable, en este caso con la R. ¿Y cuál es la derivada de 1 partido por X? Porque al final eso es, esto es un número. ¿Sí? Y está 1 partido por R. Eso es lo que tienes que derivar. ¿Cómo se deriva eso? Puedes pasarlo a potencia, por ejemplo, que sería derivar el x a la menos 1. Y eso te queda menos x a la menos 2. O sea, esa derivada. ¿Sí? Esa derivada igual uno se la termina aprendiendo de memoria. 1 partido por x lo derivan y da menos 1 partido x cuadrado. Entonces, si quieren derivar el 1 partido por r, les va a quedar el 1 partido por r cuadrado con menos. De ahí sale esa derivada. ¿Vale? ¿Ahí sí? Ya, y ahora igualamos a 0, ¿cierto? Lo que habíamos dicho. Para sacar los puntos críticos, que en realidad va a ser uno solo. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser 0? Cuando todo esto sea 0. O sea, 4pi r sea igual a 2b partido r cuadrado. Y ahora despejamos el r. Pasamos al r cuadrado multiplicando. Queda r cubo. Pasamos el 4pi dividiendo. Que de hecho podemos simplificar, ¿cierto? 2/4 es lo mismo que 1/2. Ahí borré todo, paquete. Y ahí sacar raíz cúbica. Entonces, r es la raíz cúbica de b partido en 2pi. ¿Ya?
Y ahora la pregunta. Ese valor, ya claro, es un punto crítico, pero se alcanza máximo, se alcanza mínimo, no se alcanza ni una cuestión. ¿Qué tendríamos que hacer? Criterio de la segunda derivada. Eso mismo, ¿sí? Segunda derivada. Derivada de eso es 4pi. ¿Sí? Y derivada de lo de al lado serían más 4b partido n al cubo. Hagan la cuenta. ¿Cuál es la derivada de 1 partido x cuadrado? Es menos 2 partido en x al cubo. De hecho, ustedes pueden calcular la derivada enésima de todo eso. Les va a salir un factorial, va a ir cambiando de signo y va a ir aumentando en 1 la potencia de abajo. No les digo que lo hagan, pero si un día están aburridos, háganlo y se van a dar cuenta que va a ir alternando así. Entonces, si teníamos negativo, al volver a derivar queda positivo. ¿Cuál es la derivada de 1 partido r cuadrado? Menos 2 partido r al cubo. Menos 2 por menos 2 es positivo, ¿sí? Ya, y miren, aquí tenemos que ver esto. ¿Qué signo tiene? Lo acabo de decir Coca-Cola. Al derivar eso, lo que estoy derivando es 1 partido r cuadrado. ¿Cuánto da? Menos 2 partido r cubo. Esa es su derivada. Entonces, esto lo multiplicas por el menos 2b. Y ahí queda el 4b y abajo el r cubo. ¿Vale? Piénsalo así. Todo esto es lo mismo que menos 2b por 1 partido en r cuadrado. Ya, y ahora dicen, es positivo. ¿Por qué es positivo la segunda derivada? Si no conozco el valor de r. Ya, y aquí se dan cuenta, aquí sí estamos usando el dominio. Como estamos definiendo, no importa que sea denominador, igual podría ser negativo. ¿Sí? No importa que esté bajo. Pero si estamos definiendo el r aquí, ¿sí? Ojo, el r está en ese intervalo y es por eso es importante el dominio. Significa que esto es mayor que 0, ¿cierto? Y si le estamos sumando 4pi, sigue siendo mayor que 0. En otras palabras, la función es cóncava hacia arriba en todo su dominio. La función es cóncava hacia arriba o convexa, ¿sí? Las cóncavas hacia arriba también se llaman convexas. En todo el dominio. Entonces, si la función es siempre cóncava para arriba, el punto es un mínimo, pero sería un mínimo global, ¿sí? ¿Qué cosa, guachiturro? Es que el R es positivo, ¿sí? Y al ser positivo, todo esto es positivo. Y si le sumas 4pi, es positivo. Y segunda derivada positiva, dice que la función es cóncava hacia arriba. Y como es positiva, independiente del R, es cóncava hacia arriba siempre.
Ya, eso es lo que pasa. Es una seguidilla de razonamientos, son varios. ¿Ya? Segunda derivada positiva, cóncava hacia arriba. Segunda derivada positiva siempre es siempre cóncava hacia arriba. ¿De dónde saqué la segunda derivada? De derivar de nuevo. Derivé esto. Eso lo volví a derivar y dalo de abajo. ¿Sí? La derivada de 4πr, 4pi. La derivada de todo esto es todo eso. ¿Sí? De ahí salió. Y Manuel pregunta, ¿cuál es la diferencia entre mínimo local, global, máximo, etcétera? O sea, los extremos locales son extremos pero cerca del punto. O sea, por ejemplo, esa función. Esos que pinté son máximos locales. ¿Por qué locales? Porque son máximos cerca de ellos. Pero no son globales. ¿Por qué? Porque a pesar de ser máximo local, hay otro punto que alcanza un valor más grande, que es ese. ¿Sí? Esa es la diferencia. Local está restringido a vecindades del punto, cerca del punto. Pero global es el más grande de todo. ¿Sí? Con respecto a los máximos. Con respecto a los mínimos, pasa lo mismo. Ese es mínimo local, ese es mínimo local, ese es mínimo local. Pero mínimo global sería solamente ese. Porque ese es el más chico de todos. Esa es la diferencia. ¿Vale? Ya pues, y ahora, si la función es cóncava hacia arriba en todo su dominio, el punto que encontramos es un mínimo global. Luego A alcanza un mínimo global en R igual, ¿cuánto nos dio? Raíz cúbica de 2b partido, no, miento, de b partido en 2pi. ¿Sí? Ya pues, y ahora, si tenemos el R, ¿podemos sacar el H? ¿De dónde salía el H? ¿A dónde está? Aquí. Ustedes siempre que encuentran una variable o una dimensión, una magnitud, para sacar la otra usan la restricción. ¿Ya? Y ahí esta cuestión igual queda horrible, ¿eh? Pero se puede. Eso queda. ¿Se puede simplificar un poco? Sí. ¿Lo vamos a hacer? No. ¿Ya? ¿Y cuál era la pregunta? Se me olvidó. ¿Pedían las dimensiones o pedían otra cosa? Pedían la relación, no te tinca, entre la altura y el radio de la base para que esto ocurra. Ah, ya, pues están. Si son relaciones nomás. Aunque podríamos... ¿Qué podríamos hacer? Eh... Relación suena como división. Como razón. ¿Qué pasa si hacemos h partido por r?
Quedaría B partido pi. Esto es divagar, ¿eh? Por si acaso. La respuesta ya está. Solo que estoy viendo si se puede simplificar un poco. Esto es B partido en pi. Y R al cubo es B partido en 2. Ah, miren, queda bonito. Al hacer eso. H dividido R, se van los B, se van los pi. Queda 2. Esa es la relación entre el H y el R. ¿Sí? O sea, ustedes por, no sé, haciendo cuentas, sacan que este es el R. Reemplazando la restricción, sacan que este es el H. ¿Qué? Manda el otro. Pero podrían encontrar una relación entre el R y el H. Ya, sí, igual eso último que hice está más rebuscado. Pero hasta aquí. ¿Se entendió? ¿Cómo sacar el R y el H? Sí, sí, era eso. ¿Cuál raíz? No, pero es que esto salió de antes, pues esta era la raíz cúbica de todo eso. Cuando nosotros despejamos el R en el punto crítico, que era... ¿A dónde está? Acá, ¿sí? Derivada igual a 0. Esas dos cosas eran iguales y despejamos el radio. Pues ese era el radio. ¿Sí? De ahí salió esa raíz. ¿Ya? Y después, para sacar el H, lo único que hice fue tomar este R y meterlo ahí. Eso fue todo. Ya, eso. Estaba escuchando un audio, perdón. Ya, pues, y eso sería. Ahí está el R, ahí está el H. Y después lo que hice fue dividirlos para encontrar una relación entre los dos. ¿Y por qué los dividí? Porque tenían cosas muy comunes. Pues miren, eso con eso. Y eso, pues. En industrial, según yo, sí pasaron. El hospital. Según yo. ¿Sí, ven? Ya, chiquillos. Los tengo que dejar. Eso sería. No, no alcanzo a hacer otros, perdón. Tengo que hacer otras cositas. Así que eso, espero que les haya servido igual el pequeño stream, aunque no fue nada tan pequeño después de todo. Ya, cuídense. Chao, chao. Adiós. Nos vemos mañana. Cálculo de límite. Ah, si me lo habéis pedido, perdón, no busqué. Límite al infinito. No sé, no, ahora ya no alcanzo a buscar. Me salvo cálculo. Ya vayan por ese 7. Sigan estudiando nomás. Y que les vaya bonito mañana. Adiós. Chau, chau. Bendiciones, bendiciones. Sí, sí les va a ir bien, pero dedíquense. No anden flojeando.